Se acepta que el humano es un ser social. ¿No? Parte de la característica humana es que puede sociabilizar con sus pares. La pregunta es, ¿por qué puede sociabilizar? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Cómo emerge? Ese es un problema. Y como nos dedicamos a la filosofía, no vamos a dar una respuesta, vamos a dar 3 respuestas para que elijan la que más les guste. Hay como 3 respuestas tradicionales aceptadas que pueden hasta entenderse como 3 escuelas o corrientes de pensamiento, que no necesariamente la una excluye a la otra, pero que a veces se han ido a las piñas. La primera definición de que el ser humano es un ser social es un ser social por su biología. Claro, la primera categoría te dice eso. ¿Por qué somos así? Porque nuestra especie biológicamente es gregaria. Sobrevivimos en manada, en grupo, ¿no? Como los lobos, como las ovejas, como las abejas, como las hormigas, ¿no? Es nuestra manera de sobrevivir. Entonces estamos juntos no porque nos caigamos bien, sino porque la única manera de sobrevivir es esa. La única manera de persistir a lo largo del tiempo es que de alguna manera estemos todos juntos, acobachados, ¿no? Durmiendo uno encima del otro para darnos calor, ¿no? Lo que sea. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que somos seres sociales porque las maneras de actuar se hacen a través de cómo el otro actúa. O sea, yo aprendo a hacer algo, por ejemplo, pescar, comer, caminar, porque un otro me lo enseña. Tiene que ver con las acciones comunes. Entonces, acá es una definición a través de lo pragmático. Somos seres sociales porque es práctico, porque es útil, ¿no? Tiene que ver con, ¿quién de nosotros aprendió a escribir de manera autodidacta? ¿No? ¿O quién de nosotros aprendió a hablar sin que nadie les hable? ¿No? Entonces, esta cuestión de poder generar acciones individuales solamente es posible si la acción es común, ¿no? Como uno aprende a amar amando, ¿no? Cosas así. Qué poético. Viene esta respuesta. No somos sociales por una cuestión pragmática. La otra respuesta tiene que ver con somos seres sociales por cómo definimos nuestra identidad. Definimos nuestra identidad porque somos lo que somos, porque pertenecemos a un colectivo, a una subjetividad. Un otro que me dice, vos sos gracioso, vos tenés la nariz de tu padre, lo que sea, ¿no? Esta cuestión de pertenecer a un grupo que tiene una tradición, que tiene una historia, que tiene una cultura, un modo de ver, un modo de ser, un modo de hacer. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahora, ¿cuál de estas es la correcta? Son enfoques. Son enfoques, sí. Pero mayormente la gente no es tan permisiva como vos. Mayormente asumen que una posición es más jerárquica que las otras, ¿no? Yo no voy a defender la una a la otra, pero todos acá a la hora que queman los bifes, a la hora de naturalizar nuestra manera de ser, a la hora de dar argumentos de por qué hacemos lo que hacemos en términos sociales, y no vamos con las 3 directamente. Uno va a una. ¿Cuál? Y bueno, ya depende de cómo uno ve la vida, claramente. Pero uno puede ser un defensor de biologicismo y decir, lo hacemos porque somos animales, ¿no? Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche va a decir eso. Va a decir, todo lo que hacemos es porque hemos intentado sobrevivir y somos tan precarios cognitivamente que no podemos tolerar las mentiras que hemos creado y tenemos que asumir que nuestras mentiras son verdaderas. Como una moneda que de tanto cambiarse perdió valor, perdió la efigie, la cuña, ¿no? Entonces eso es una respuesta. Nuestro gregarismo nos lleva al engaño, a la ficción, y creamos instituciones para perpetuar el engaño. Después podemos tener una perspectiva más pragmatista, qué sé yo, Dewey, Peirce,
Dewey lo menciono, no sé si lo conocen. ¿Sí? ¿Un sí? De psicología. ¿Estudia psicología? No, pero de las materias que hemos estudiado de psicología. Ah, se bueno. nombra. Bueno, Dewey es uno de los padres del pragmatismo pedagógico, ¿no? Es como, bueno, qué sé yo. Y él tiene una visión pragmática. Todo lo que hacemos aprendemos porque el otro lo hace, ¿no? Como los chimpancés que le enseñan con el palito, pero no es porque el animal aprende, no es como la gacela que nace y sabe caminar, que sería algo biológico, ¿no? Así lo distinguen ellos. Sino que tiene que ver con una cuestión de ensayo y error constante para poder generar una precisión motriz o una precisión lo que sea. Piaget sería otro pragmatista en este sentido, ¿no? Eso se refiere a la segunda respuesta. Claro, la segunda. No entiendo muy bien la diferencia entre la primera y la segunda. La primera tiene que ver con tu aparato biológico, ¿bien? Entonces vos sola jamás hubieses podido sobrevivir. El pragmatista dice, no sé si sola o no. El tema es que no hubieses aprendido a hacer cosas si no hubieses otros. Por ejemplo, la perspectiva teologista puede ser biologicista. El humano nace con todo el aparato necesario. Esté medio cruzada entre la primera y la segunda. Lo que Hay un aspecto orgánico en el aprendizaje. Claro. En la primera etapa aprende solo el niño. No, el niño no lo aprende por estímulos, y el estímulo te lo da otro. Y el contexto, si no hay otro que tiene estímulo, el contexto fue creado por otro donde está el niño, porque el niño no aparece de la nada para Piaget, sino que hay un... ¿Cuál se habla de una epistemología que surge? La epistemología genética va apareciendo desde la génesis. Sí. Ninguno de las perspectivas va a negar las otras, sino que está esta jerarquización de qué es lo que te hace social. Claramente, sería una perspectiva tonta decir que el aparato fisiológico no tiene un rol, pero ese rol no es socialmente relevante hasta que, el pragmatista dice, hasta que no ponemos el cuerpo en acción con otros cuerpos, ¿no? Porque un cuerpo que no se puede mover en estado catatónico, para un pragmatista, no podría aprender a sociabilizar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Podemos no estar de acuerdo, de vuelta, son perspectivas. ¿Y la otra? ¿Se entendió mejor la separación? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, igual con lo de Piaget estoy pensando todavía. Piaget, en este sentido, en la sociabilización es un pragmatista. No porque yo estoy encaprichado, sino porque lo dice él. Piaget dice, la manera en cómo se construye el conocimiento es a través de la acción, a través de los pragmas. El pragma es la praxis, ¿no? Las acciones concretas, ¿no? En unos años, en epistemología dábamos Piaget y explicábamos justamente cómo era el proceso del niño hasta convertirse en el científico. Que casualmente para Piaget siempre es niño y científico, no niña, científica. Pero bueno, eso es otra discusión aparte, ¿no? Y después estamos por definición, que tiene que ver cómo el colectivo genera la sociabilidad. Esta es la idea de que la sociedad es previa al individuo. ¿Bien? Entonces, antes que aparezca el individuo, hay comunidad que tiene maneras de ver el mundo. Y solamente el individuo se encuentra a través de eso. ¿Qué sé yo? Vygotsky podría ser. Bueno, ahí está, bien. Siguiendo esa sería la tercera. Tercera. Siguiendo la línea pedagógica, podemos pensar por ahí. Yo estaba pensando en Marx, por ejemplo. Porque ya hay una estructura social que ya opera antes que vos decidas dónde ubicarte. Después quizás podés romper o cambiar la estructura, la mano en coche, pero la sociedad ya existe, ¿no? René Girard, un antropólogo especialista en la mitología y las religiones, dice que lo primero que existe antes del individuo es el mito, y el mito es algo colectivo, ¿no? ¿Cómo se llama Lévi-Strauss? La prohibición del incesto. El incesto presupone la sociabilización. O sea, La salida del endogamia, la exogamia. claro, exactamente. Entonces, ahí vemos cómo no es que rechazan, no es que
pensar la subjetividad colectiva, vamos a rechazar la acción o el aparato biológico, o si el aparato biológico rechazamos la acción, sino que qué es lo que te hace ser social va a ir cambiando. Y sí, hay perspectivas que tratan de buscar la horizontalidad. Que lo logren es otra cosa. Esto que están hablando de la sociedad es del segundo, no del tercero. El tercero. Lo último que dije fue del tercero. Biología, pragmatismo, definición. Biología, especie gregaria, pragmatismo, acciones comunes, definición, subjetividad colectiva. No voy a decir que no. Como la vida. Si no tenemos mucho. Claro. Bueno, vamos para el otro. Yo tomo mate mientras no sea frío, como venga. En pomelo, ¿también han probado un pomelito? Qué rico. No. Pero con bebé. No, agarras un pomelo, lo vacías y lo tomas caliente. ¿No? Bueno, si le pones agua hirviendo, sí, pero si le pones la temperatura del agua, el agua, viste que no, el agua del mate no es. Pero tampoco eso, hasta eso está en discusión. No te había visto. Yo no soy fundamentalista del mate, no tengo esa cosa. A mí me lo das así, la flechurro. Una perspectiva que trata de hilvanar todo esto es, por ejemplo, la perspectiva de la complejidad, ¿no? Que yo, si me conocen un poco, no soy muy fan de ellas. Si quieren hablar sobre la complejidad, tengo el número de Pablo Atencio, comuníquense con él y con gusto hablará. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Otra perspectiva que trata de articular todo esto es el naturalismo, ¿no? Pero bueno. El que vimos en la epistemología. Claro, bueno, sí, justamente el naturalismo epistemológico deviene en un naturalismo democrático. Es muy interesante que para los naturalistas está íntimamente conectado ciencia y democracia. No es una opción. Pero son neoliberales, así que es gracioso. No todo podía ser bonito. No, pero te das cuenta que también les preocupa, o sea, que uno dice, estos tipos nunca piensan, no, se ponen a pensar. Y quizás... Perdón, no, es que me perdí en cuál era la perspectiva que trataban de ganar las tres. Hay dos, mencioné dos. La complejidad y el naturalismo. Bien. Ahora, sea por lo que sea, somos seres sociales, ¿no? Seres sociales que tenemos la facultad de sociabilizar. De alguna manera aprendemos a relacionarnos con el otro. Relacionarse con el otro supone un elemento ontológico trascendental y la bla bla bla. No, tengo que ser más específico porque es una clase. Supone una condición ontológica existencial que es ser reconocido. Sociabilizar. ¿Qué pasa? Tocó el... No hay nada de eso. Bueno, pero voy yo, ya fuiste vos. No, está como portero, ¿no? Como... Dale. Esperamos que venga. Sociabilizar supone una condición ontológica existencial que es ser reconocido. ¿Qué es ser reconocido? Bueno, aceptar que vos estás ahí, ¿no? Saberse ahí. Ser ahí, diría Heidegger, ¿no? Ser ahí, ¿no? El señalarse. El estar entre las cosas. El estar entre, ¿no? Por eso es existencial. Porque establece una condición de tu existencia, que estás ahí entre, y una condición ontológica. Estás de tal manera que te reconozco. ¿Y qué es lo que reconozco? Tu rostro, tu cuerpo, tu presencia, ¿no? Ya especificar el qué va a depender de muchos autores, ¿no? Algún autor dice, voy a reconocer tu rostro, como Levinas o Derrida. Otro, reconozco tu libertad pública, como Hannah Arendt. Reconozco tu rol económico, como Marx. O reconozco... te reconozco como amigo o enemigo, como Schmitt, ¿no? Entonces, ¿qué se reconoce? Ontológicamente va cambiando, pero hay algo que te da valor.
hay algo que te da valor como eso que está ahí y no es algo que yo pase por alto. Eso es ser reconocido. No ser pasado por alto, no ser dejado de lado, no ser olvidado o descuidado. ¿Se entiende? Entonces, esta facultad de sociabilizar crea dos cuestiones sumamente relevantes para nosotros en la cátedra. Ser reconocido te da la posibilidad de pertenecer. Eres como yo o eres de los míos. Eres de mi grupo. Eres un miembro. Y esa es la primera definición de ciudadanía que vamos a trabajar. La ciudadanía como membresía. Eres uno de nosotros. Como cuando alguien de Boca ve otro con la remera de Boca y dice ¡eh! O como cuando un argentino se encuentra otro argentino en, qué sé yo, en Francia y se vuelven amigos, ¿no? Porque eres de los nuestros. Eres de mi grupo. La ciudadanía opera así. El tema es a quiénes reconocemos como miembros. ¿Bien? Y entonces vemos que para ser reconocidos como miembros hay otra cuestión que se habilita, lo institucional. Como yo no puedo tomarme la tarea de registrar individualmente a cada uno de mis conciudadanos o de mis comiembros de nosotros, voy a necesitar una estructura, un dispositivo, un aparato, un edificio, finalmente, que se encargue de reconocer institucionalmente a los miembros. Entonces, la membresía y la institución generan un nuevo concepto importante para nosotros. Fíjense cómo somos seres sociales. ¿Por cómo o por qué? Lo explicamos de tres formas distintas o de tres juntas. No importa de última cómo, todos tenemos la capacidad de sociabilizar. Como tenemos la capacidad de sociabilizar, ¿qué tenemos? La capacidad de reconocer al otro. ¿Reconocerlo cómo? Como parte de mi grupo. Pero este grupo siempre es amplio, siempre es grande, siempre es diverso. Entonces, esta capacidad de reconocer al otro como mi miembro lleva a crear instituciones para organizar a estos individuos participantes de mi grupo. ¿Se entiende el movimiento de conceptos que estoy haciendo? Y esto, la membresía y la institución, genera un nuevo colectivo político. Ya no es este simple nosotros que tiene que ver hasta quizás con algo emocional, afectivo, sino que crea a la comunidad política. Y es algo superior al simple gallina de River o bostero de Boca. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? La sociedad política. La comunidad política. Va a ser... Ahora le explico por qué esta precisión de comunidad política. Porque no es lo mismo. Ahora voy a explicar la diferencia. No. En este punto sí soy quisquilloso con la palabra. Toda comunidad política da lugar efectivamente a una práctica política, ¿no? A cumplir roles. Y en esos roles genera una división. La comunidad política, por la manera en cómo se ha constituido, mediante edificios artificiales construidos y mediante el reconocimiento de la membresía, genera una división que es sumamente problemática. Por un lado está la sociedad y por otro lado está la comunidad civil. Y acá la cosa se pone peluda. ¿Por qué? Porque somos todos parte de la sociedad. No hay ningún ser humano de ningún país que no sea parte de la sociedad. Nacer y aprender a relacionarse con los otros tiene que ver con nuestro ser social, entonces somos siempre parte de la sociedad. No se puede quebrar eso, es parte ontológica nuestra, ¿no? Pero que vos estés en una sociedad no garantiza que tengas derechos en esa sociedad.
Tener derechos es que sos parte de la sociedad y al mismo tiempo parte de la comunidad civil. Pero ser parte de la comunidad civil no supone que... No, ser de la sociedad no supone necesariamente ser la comunidad civil. Ser de la comunidad civil no supone ser la sociedad. Lo había dicho al revés, me parece, ¿no? Ser de la comunidad civil implica que sos la sociedad. Ser de la sociedad no implica que sos la comunidad civil. Por ejemplo... Mujer ante el voto. Sí, pero este es un ejemplo muy trillado, quería uno nuevo. Pero bueno, vamos con eso. Los niños consideramos como mujeres. La mujer en un momento no tenía derechos sobre qué elegir como representantes, como políticas, como lo que sea, ¿no? Entonces, era parte de la sociedad, obvio, es más, tenía hasta tareas en la sociedad, pero no tenía ningún rol cívico. Entonces, lo social tiene que ver siempre con lo fronterizo y con lo descalificado, con lo que de alguna manera se puede dejar de lado, o lo que tiene la posibilidad de ser dejado de lado, mientras que la comunidad civil tiene que ver con una y una sola cosa en principal: el privilegio a tener un derecho. Porque si tenés un derecho, sos un privilegiado. De la propiedad que sea así. Bueno, esa era una de las preguntas que yo hablaba, el derecho a la propiedad. Pero puede ser otro derecho, el derecho al voto, en este caso con el ejemplo de la mujer, que no es tener propiedad del voto, sino es poder ejercer algo cívicamente. O la identidad de género. O la identidad, ahí está, muy bien, ese es otro ejemplo. Pero ¿qué nos presenta esto? ¿Qué nos presenta esto? Quedó claro de que vos podés pertenecer a la sociedad y no a la comunidad civil, pero sí a la comunidad civil y no a la sociedad. ¿Se entiende esa diferencia de grado? Porque ahí yo me di vuelta las palabras sin querer. ¿Qué nos evidencia esto? Esto evidencia algo que es tan palpable que decirlo en una clase universitaria hasta pierde sentido. Que no es lo mismo la sociedad a la política. No es lo mismo. Que toda sociedad pueda hacer prácticas políticas no se discute. Pero la manera en cómo se ha configurado las cuestiones cívicas desde la antigüedad hasta el día de hoy ha demostrado históricamente que no es lo mismo. Por política entiende a los cívicos. No, Hasta acá. ya por política estamos hablando de esa red de instituciones, discursos y prácticas que te legitiman a vos como un sujeto de derecho. La clase está grabada, ¿no sé? Sí. ¿Por qué? Pero porque me pierdo, quiero escribir todo y no puedo. Igual, claro, sí. Igual yo he incorporado algo este año que no he hecho otros años. Les paso mi PowerPoint de entrada para que de última puedan seguir lo que estoy diciendo, si es que quieren. No. Pero eso que dije sobre la política, ahora de pronto lo vamos a separar de vuelta. No es lo mismo la política que lo político. Entonces te da una definición general para poder entender el problema ahora entre la sociedad y lo político. ¿Bien? Claro, porque el hombre es un ser político. Entonces, no. Dos cosas. Uno, hombre me hace ruido, ¿no? Entiendo que tradicionalmente antropos tiene que ver justamente con hombre, pero yo me siento más cómodo diciendo humano. Sí, también. Y ser político, bueno, hay un esencialismo, pero quizás habría que ver, no todos los autores van a estar de acuerdo con eso. Algunos van a decir que uno crea lo político, ¿bien? Otros van a decir que sí, efectivamente, no hay otro modo de ser que no es ser siendo político, ¿no? Por eso hay que ver los autores. Entonces, por ahora, fíjense que son conceptos, estoy relacionando conceptos con conceptos. Estoy haciendo un esquema conceptual, no hay rostros, no hay individuos, no hay colectivos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque después con los autores vamos a ver que estos conceptos aparecen y ahí tienen rostros, y ahí tienen individuos, y ahí tienen colectivos, y estos rostros, estos individuos y colectivos van a depender mucho del autor. Entonces, por eso me tomo tanto resguardo de dar esto. Lo interesante es cómo se relacionan estas nociones para entender un problema central que es
lo cívico. ¿Bien? Y esto me llevaba a esta desigualdad entre sociedad y política y el intento de resolver este problema. ¿Cómo se resuelve el problema de que no todo lo social es parte de lo político cívico? ¿No? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se crea un nuevo concepto, se crea un nuevo parche. ¿No se puede aplicar la brecha? Bueno, el concepto que... ¿Cuál parece el concepto? El concepto que van a tratar de presentar va a tratar de justamente integrar todo esto. No sé si hay achicado volando la brecha, quizás disolverla, ¿bien? Que desaparezca como eje del problema a través del concepto de nación. Van a decir, no importa si tenés el derecho A o el derecho B. No importa si sos de la sociedad marginal o la sociedad privilegiada. Somos todos de la misma nación. ¿No? Esa es la idea. La idea de nación es eso, de una integralidad donde no importan las diferencias de los sujetos, los colectivos o los derechos. Todos pertenecemos a ese concepto que nos hermana, que es ser de la misma nación, nacidos del mismo lugar. ¿No? Nación es eso, ¿no? Viene de la idea de natividad, de haber nacido de. ¿Me van siguiendo? Entonces tiene un origen biológico en ese aspecto. No necesariamente, porque vos podés nacionalizar a alguien. ¿No? Por ejemplo, si vos estás viviendo en Argentina, creo que si vivís 10 años seguidos, ya te podés nacionalizar. O 7, no me acuerdo si lo han cambiado, pero era un periodo bastante breve en relación con otros lugares. Porque nación es un concepto, como que te la entregan. A muchos no nos entregan por haber nacido en el lugar. En ese sentido se identifica o hay una paridad, pero no quiere decir que sea lo mismo. Y en otro es, bueno, por haber cumplido estos requisitos, usted tiene el derecho de ser, por ejemplo, los que tienen doble nacionalidad, ¿no? Uno quizás nació en un país, pero por su padre, madre o ascendente logra sacar. En Argentina hay muchos italo-argentinos o español-argentinos, ¿no? Es como muy común. Y muchos nunca han pisado España ni Italia, pero tienen la doble nacionalidad. Y demandan los privilegios de esa doble nacionalidad. ¿Quiere decir? Que es heredada. Claro. Sigue siendo biológico y... Claro, la metáfora, como es biológica, se conecta con eso, pero el ejercicio no necesariamente tiene que ser. Pero el problema de esto, claro, este intento de solucionar trae un nuevo problema. La nación de repente se entiende en dos sentidos, como la nación étnica, la etnia, y como la nación civil. Y acá se complica la cosa. ¿Qué es lo que acaba de decir? Etnia versus civil. Nación étnica. Dentro de nación, claro, la etnia. Claro. Claro, porque olvidémonos del problema de los derechos. Digamos que estamos todos en una maravillosa nación que nos da a todos derechos. No los mismos derechos, ojo. Nación garantiza que todos tengan derechos. Uno por lo menos. No todos los mismos derechos. Es más, argumentamos, la mayoría de la gente, me incluyo, argumentamos a favor de la diferencia de los derechos. Por ejemplo, yo no puedo abortar, no tengo el aparato para hacerlo, pero afirmo y defiendo el derecho al aborto. Eso es un derecho que jamás se me va a aplicar a mí. Es un derecho distinto a mi persona. No se puede conectar a mí en la idea de ejercerlo. ¿Se entiende? Pero lo defiendo. Entonces, muchos defendemos la diversidad de derechos. No todos los derechos, pero sí todos con derechos. ¿Se entiende esa idea? Bueno, el concepto de nación es eso. El tema es que vos podés abusar de esa cuestión. De repente, da la casualidad de que nosotros, los blancos, hegemónicos, hombres, tenemos el 70% de la distribución de los derechos, y esos que vienen de la periferia, los que vienen de Bolivia y los tratamos despectivamente, tienen un 5% de derechos. Y el otro 25%, y me lo guardo para después, porque ni siquiera se los doy. No los uso, pero no los doy, ¿no? Todos con derechos. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Entonces,
La nación opera con eso y genera una división entre la nación étnica y la nación civil. ¿Qué es la etnia? La etnia tiene que ver con esto, mi ascendencia en común, aquello que viene detrás de mí. Por eso muchas naciones se definen, muchos pueblos o grupos de personas se definen con... Se definen como nación. Claro, como nación étnica. Los mapuches, por ejemplo, por mucho tiempo los judíos, los romaní, claro, exactamente. No hablan de la nación en relación a una ley o a una manera de ser, sino qué se trae de antes, ¿no? Entonces, con una cuestión tradicional, una costumbre. Frente a eso está la nación civil, que habla de, somos todos parte de esto porque hay una ley que lo dice. La ley estaba antes que mí. Hay una legislación común. Entonces, si nos ponemos a ver esta manera en cómo la gente se apropia de la nación, de lo étnico y lo civil, y vos podés tener los dos, etnia civil, no civil étnico, qué sé yo, te podés reconocer sin ningún problema, si tenés las posibilidades de reconocer como mapuche y como argentino, no necesariamente que se contradicen, pero si hay esa distinción, ¿qué es lo que distingue eso? ¿Qué hace que se distinga la nación étnica de la nación civil? Su relación con el territorio. ¿Cómo los grupos de personas que dicen que tienen derechos, no todos los derechos, pero sí algunos, no me canso de insistir eso porque es vital para poder entender el problema de la ciudadanía? De vuelta, acá hay muchas cosas que son hasta de sentido común para nosotros. Y quizás en filosofía más, que la hemos discutido hasta en pasillos, no puede ser que tal cosa, tal otro, ¿no? Pero ahora la estamos como poniendo en el orden del discurso, en las categorías en las que tiene que entrar, ¿no? Me imagino que más de una de estas cosas alguna vez la han pensado, la han discutido, pero confundiéndolas y después perdiendo el argumento y no saben por qué. Ahora van a poder distinguir, ser críticos, ¿no? En el viejo sentido de la palabra crítica, crinó, separar para analizar, ¿bien? Y poder decir, esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá, que lo puedo juntar, pero si lo junto tengo que verlo de dónde va. Relación, nación, etnia y nación civil, gracias, se define por cómo se conectan con el territorio. ¿Por qué? Porque la relación de la etnia con el territorio es la relación del pueblo. El territorio en sí no depende de mi experiencia como pueblo. ¿Qué hace que mi pueblo sea pueblo? Bueno, el sujeto colectivo. Provenir de toda una tradición de formas de ver el mundo, de costumbres, de estilos de vida, qué sé yo, nómades, por ejemplo, ¿no? Maneras de entender a mi propia identidad. No es que los pueblos flotan, todos los pueblos están en un territorio, pero el territorio no es lo vital. Tengo formas de apropiarme del territorio. Por ejemplo, cierto territorio lo convierto en sagrado porque, qué sé yo, Jesús estuvo caminando por ahí. No sé, esas ideas que aparecen. Pero lo que importa a nosotros como sujetos que como te dicen, qué sé yo, los romaní que se sientan romaní no importa en dónde estén. No importa. Es más, dice, yo tengo la ciudadanía argentina, pero en realidad yo soy romaní. O sea, esa diferenciación viene justamente porque esa ascendencia histórica, genealógica, que habla de un inicio y una conexión que otros no tienen, conexión que puede ser metafísica, porque no tenés cómo demostrarla, ¿no? Que es simbólica, pero de alguna manera define existencialmente mi relación con el territorio y cómo me entiendo en términos nacionales. Pasa con la provincia, ¿no? A ver. No, yo soy salteño y me siento salteño de toda la vida. Mirá. Y yo nací allá y después me vine. Está bien. Quiere decir que viajé de Salta a San Juan, de San Juan a Salta, pero siempre sentí parte. Vos, claro. Como del pueblo salteño, por así decirlo, las costumbres del pueblo de Salta. Sí. Está bien. Puede ser.
No sé cómo sería el pueblo salteño, pero se puede pensar. Pero bueno, existe esa idea, ¿no? No importa dónde, yo soy parte de este colectivo. Mayormente este colectivo se lo define o se lo caracteriza de 3 maneras, y las 3 maneras son incómodas. Una, por la raza. Somos esta raza, qué sé yo. El pueblo ario se definió con la raza. ¿Qué era el ario? Y este concepto extraño que se configuró. La otra, por el dialecto, por la lengua genera pueblo, genera colectivo, genera subjetividad. Como cuando dicen que cuando pasan con idiomas, con lenguas que se mueren. Cuando muere el último hablante de ese idioma, se pierde toda una cultura. ¿Nunca escucharon ese tipo de reflexiones? Y después está la idea del devenir o el destino. Una del devenir es que, bueno, los pueblos han sufrido embates históricos que lo han llevado a unirse y a encerrarse en sí mismos, ¿no? O el destino. Hay un pueblo que cree que está destinado a la grandeza. Somos el pueblo con el mayor destino posible, ¿no? Y cercano a nuestra idiosincrasia argentina está el pueblo judío, que dice somos los elegidos, ¿no? Los practicantes, no hay que meter a toda la misma bolsa ni por el estilo. Y en este sentido no hay problema de cómo se percibe uno, pero es verdad que cada forma de categorizar tiene dificultades. Si vos definís algo por la raza, que es algo sumamente cultural y simbólico y artificial, bueno, es fácil pensar en actitudes racistas. El dialecto tiene también cuestiones de xenofobia, donde no hablamos con otros que hablen en nuestro distinto idioma. En Europa cada vez pasa más ese tipo de conductas. Cuando un hablante sabe hablar inglés, como un idioma que se ha universalizado en lo comercial y en lo turístico, hay lugares y regiones donde, por más que sepan hablar el idioma inglés, no se te comunican en ese idioma, te hablan en el idioma de ellos. Está el estereotipo de los franceses. No sé si que un francés dice, puede hablar perfecto tu idioma, pero no va a elegir hablarlo. Y yo he visto justo algunos casos que confirman ese estereotipo. Pero es un estereotipo, no quiere decir, pero es gracioso, ¿no? Voy a hablar de un caso que yo conocí y una persona que he admirado mucho, un filósofo, Clement Rosset, con el que he tenido el gusto de hablar por mail, porque estaba en Francia, estaba acá. Esto antes de Skype. Y él nació en España y después se fue a Francia. Su madre era española, su padre francés. Entonces yo sabía que él sabía hablar español. Entonces yo le escribí en español y él me respondió en francés. Y yo le respondía en español y él le escribía en francés. Y están los mails, un mail bilingüe muy extraño, hablando sobre... Yo hice mi tesis de licenciatura sobre su filosofía, entonces se la mandé, pero, ¿no? Con mucho miedo, que me daba comentarios, ¿viste? Y muy amable. Pero todo fue en francés la devolución. A pesar de que las traducciones del libro castellano las supervisó él. ¿Por qué? Porque él habla castellano, él no tenía ningún problema. Bueno, el dialecto puede generar ciertas conductas xenofóbicas, ¿no? Que puede tener. Y ahora, la idea del devenir del destino también tiene cuestiones problemáticas. Primero, sentirte el elegido, es pesado. Y después el devenir de que, los embates de la historia me llevaron a mí a hacer esto, también tiene una idea de creer que la historia forma algo, darle como una personificación a la historia, donde los pueblos que no tuvieron ese sufrimiento no merecen ser valorizados. Y no sé, está difícil. ¿Cómo comparamos sufrimientos? No estoy hablando de que se te levantó la uñita, ¿no? Estamos hablando de sufrimiento, muerte, genocidio, guerra, ¿no? Un último ejemplo de esto. Pueblo ucraniano, pueblo ruso.
Rusia cree, yo he visto sus discursos, que tienen el destino de unificar toda esa parte hacia Europa. Y Ucrania dice que por el devenir, por su historia de guerra, merecen ser reconocidos como un pueblo. Fíjense que son dos discursos del pueblo, de la apropiación del territorio, de la construcción de su justicia, pero van con dos argumentos distintos: el devenir y el destino. ¿No? Para que no digan que me voy muy lejos, ¿viste? Con ejemplos muy viejos. Estoy hablando de una guerra que está ahora. ¿Lo entienden? La otra forma de relacionarse con el territorio es a través del concepto de población. La población siempre se define por un territorio. ¿Cómo conozco que una población es la población argentina? Y porque está en Argentina, es la única manera. La nación cívica tiene población y esa población está unida insondablemente al territorio. Supone una jurisdicción, por ejemplo, como dijiste vos recién, provincias, ¿no? Nosotros somos jurisdicciones federales. Y el tema es que mientras el pueblo tiene el sujeto colectivo, que es como una metafísica de un superhumano que se traslada a todos nosotros participantes de ese pueblo, la población, a falta de la trascendencia, tiene un símbolo: la patria, la madre patria, ¿no? Hay que defender la patria, hay que cuidar la patria, hay que cuidar nuestros territorios, que no vengan a robarnos trabajo, que no vengan a robarnos nuestras mujeres. Esos discursos que uno escucha encima, me encanta, son como un recurso la mujer, ¿no? No vengan a robarnos nuestras mujeres. Pero ese es el discurso y esa es la manera de entender a la población. La población puede ser patriótica, el pueblo no. El pueblo puede ser nacionalista. Entonces juega otro sentido. Y si tenemos el problema del territorio, que es algo vital para la población, aparecen dos problemas dentro de la población: que el territorio sea seguro en sus límites, que nadie invada a la madre patria, o que todo esté bien repartido, y la conducta. La población se comporta así. Por ejemplo, la población docente. ¿Cómo se tiene que comportar el docente? ¿Tiene que hacer paro o tiene que esperar pacientemente que le den las cosas en cómodas cuotas? No, la conducta. Cuando discutimos de la conducta, dicen ustedes leen las noticias, no dice el pueblo docente, dice la población docente. Porque están pensando en su conexión con el territorio, la conexión de la nación y la condición cívica. No están pensando en la etnia. Ahora, cuando hablan de los cristianos, el pueblo cristiano. ¿Vieron? Pero ese docente es cristiano, decís vos. O sea, ¿por qué lo separan? Por el nivel o las cuestiones que quieren discutir. Entonces, lo que pensaban que integraba genera un montonazo de tensiones. ¿Y dónde se concentran todos estos conflictos, todas estas tensiones? En un punto que es el que nosotros nos preocupa. Un solo punto: la ciudad. En la ciudad está todo esto. En la ciudad está la etnia, está la nación civil, está el pueblo, está la población, porque todos nosotros que estamos aquí estamos en la ciudad y en todos nosotros nos vemos interpelados, atravesados, interseccionados por todas estas cuestiones. ¿Se entiende? Yo me enroqué al final porque pueblo y población. O sea, pueblo lo asocié más a la etnia. Sí. Y población a Lo civil. A lo civil. Ahí está. Eso te iba a preguntar, ¿la población tiene que ver con el territorio, con lo civil? Claro, la población con la jurisdicción, con cómo se construyen las leyes. La población no se puede pensar sin territorio. El pueblo sí se puede pensar sin territorio. ¿Puede haber pueblo con territorio? Por supuesto. Pero no define. Claro. Porque yo dije, ¿qué diferencia la nación de la etnia de la nación civil? Su relación con el territorio. ¿Cómo se relaciona? Hablamos de la población
Hablamos del territorio, estamos en la ciudad y falta la última patita. ¿Qué falta? El Estado, según la vuelta. Claro, pero el Estado, antes del Estado, ¿qué falta? ¿Qué? Soberanía estatal. La tercera opción, ¿cuál sería? Entre población y territorio. El poder. Te fuiste muy abajo. El poder. Porque todo esto nos trae el problema del poder. Vamos. Todo esto está atravesado por cuestiones de poder. Yo me he hecho el giro y no lo he estado mencionando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un esquema conceptual y justamente viendo cómo los conceptos aparecen, bla, 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 bla. ¿Y dónde se ve esta relación población, territorio y poder con el famoso concepto de soberanía estatal? La soberanía. El Estado argentino es un Estado soberano. ¿Qué hace? A ver, ¿qué es lo que todo Estado tiene que cumplir? No importa si es un Estado democrático, autoritario, no importa. Todo Estado tiene que cumplir una sola cosa, un solo principio. El principio de igualdad. Vos sos un Estado, tu trabajo es garantizar la igualdad de tus habitantes. Ahora, ¿de qué igualdad estamos hablando? Bueno, ahí ya estamos horas y horas discutiendo. Todos sean igualmente pobres, puede ser, tranquilamente. No importa, el Estado tiene que garantizar la igualdad, es lo único. Por eso hay Estados que pueden ser sumamente abusivos y vivir y pervivir durante décadas, porque han garantizado un solo principio, la igualdad. ¿Se entiende? ¿Cómo cambia? Porque uno dice, la libertad, no, el Estado tiene que garantizar la libertad. No. Hay estados que no. La democracia, tampoco. No. La educación, no importa. Son todos medios para el único fin, la igualdad. Somos todos iguales. Entonces es una igualdad bastante horrible a veces. Pero somos todos iguales. Me auto hice acordar a Rebelión en la Granja, esa frase de Napoleón, el cerdo, porque se llama así. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, ¿no? Esa es la frase que escribe al final del libro. Claro. De las paredes que borran todo y que Sí. todos igual, no son iguales. Esa cuestión, ¿no? De la igualdad, pero una igualdad peligrosa, no una igualdad idílica. Es que la igualdad es peligrosa. Por eso mucha gente tiene miedo, ¿no? Y por eso mucha gente abusa de eso. ¿Y cómo garantiza el Estado la igualdad? Con las dos cosas que yo más odio. ¿Saben que, siguiendo con esta cuestión de los conceptos, el enojo es, cuando vos te enojás, deseás que el otro sienta lo que vos sentiste, ¿no? Por ejemplo, te hizo llegar tarde y te sentiste muy mal, entonces te enojás, no es que vas a dejar a querer a esa persona, o quizás sí, no sé, pero el enojo es que sienta eso que vos, para que lo pueda entender, eso es el enojo. El odio es desear que eso otro no exista, es simplemente la anulación total. Entonces, cuando yo digo que odio estas dos cosas, entiendan de a qué nivel. No es que me ofendo o me estoy enojando y deseo que eso del Estado se dé cuenta de la sensación. No, literalmente lo odio. Porque el Estado, para generar igualdad, tiene que crear dos grandes armatostes institucionales: la burocracia y lo gubernamental. Dos cosas que yo odio. Ustedes no tienen por qué odiarlas, yo las odio. También, la última, que les quede como una enseñanza de vida,
que podés vivir con lo que odiamos, porque yo hago miles de cosas burocráticas y gubernamentales todos los días. Entonces, no quita el hecho de que si un día me dicen, ¿sabés, Gabriel? Ha desaparecido la burocracia, tuvo un choque en la esquina, que yo me puedo agarrar feliz. Es más, voy a ir al velorio de la burocracia para asegurarme de que efectivamente está muerta. Claro, no, pero no todo odio tiene que conseguir llevar a un acto de destrucción. Es un deseo. Si todos nuestros deseos serían satisfechos, seríamos peores de lo que somos, seríamos más crueles, más... Es un deseo. Burocracia y... Gubernamental. Gubernamentabilidad. Ahora se está hablando de un tercer concepto, la gobernanza. Pero yo lo voy a meter en lo gubernamental. Ya voy a explicar lo de la gobernanza. Pasa que es nuevito esto, El concepto de gobernanza es viejo, pero la discusión ahora es como que ha tomado nuevos lugares, hace 4 años más o menos. Lo voy a mencionar, pero como todavía no está, todavía está en veremos, ¿viste? Bueno, ¿qué quieren que hable primero? ¿Burocracia o gubernamental? Empecemos por la más fea, la burocracia. Bueno, muy bien. La burocracia es... El CIU. El CIU, sí. La burocracia es aquella institución del Estado distribuida en números incontables de edificios y oficinas, ocupada en el trabajo administrativo. ¿Qué hace? Junta información para el Estado. Eso hace. Datos, lo que sea. Tu número de DNI, tu tipo de sangre, dónde vivís, cuánto cobrás, a quién le debes, todo. Todo lo que usted tenga un número es de la burocracia. Sí, lo que pasa es que yo pienso, ¿no? A raíz de que es tan tedioso el tema de la burocracia, pero digo, si no existiera, hay un orden, responde a un orden de las cosas. Un orden totalmente ficcional. Ese orden se creó, antes no existía. ¿Y qué pasaría si no estuviera? Ah, sería tan feliz. Claro. Yo creo que el mundo sería un lugar mejor. Como el meme, ¿se imaginan si no existieran los burócratas? No, yo entiendo su pregunta. Usted dice, ¿cómo hacer un mundo sin burocracia? Es como pensar que haríamos un mundo sin la ciencia actual. O sea, dependemos tanto. Yo entiendo su postura. No va a menguar mi odio, mi falta de respuesta de qué pasaría si no tuviésemos burocracia. No lo sé. Es más, en ese sentido soy un anti-utopista, porque no creo que sea posible desembarazarse de la burocracia. No es como una postura lo mío. No, por eso, es la pregunta que se hace Nietzsche. Cuando dice, ¿podemos salir de estos cementerios? No habla del cementerio físico, habla de los cementerios de la burocracia. Dice, ¿podemos escapar de estos muertos? Bueno, Nietzsche creía que sí, transformando al ser humano, pasando de hombre a superhombre, ¿no? Humano a superhumano. ¿Cómo se pronuncia? Porque yo siempre le digo Ubermensch. ¿Está bien? ¿Está mal? Übermensch. No, para que ponga ella lo va a decir mejor que todos nosotros. Como You. que cuando en francés, el saludo francés es salut. Sí. Bueno, esa U con diéresis. Ah. La misma U con diéresis. Ah, no me va a salir nunca entonces. No, está. Sigo diciéndolo mal. Es como si se tratara la isla, bro. Sí. Es como la Y. Claro. No, yo. Una letra de pronunciar otra, algo así. Sí, o sea, hay gente que como que hace la boca de la U, pero dice I. Ajá. A mí me parece medio un problema eso. No vamos a las piñas. Dice. La U es como derecha, U, Sí. y la U es como para arriba. U. Habría que practicar. No, sí, está bien. Ahora ya sé cómo se dice bien, no lo voy a poder decir nunca bien, pero ya sé. Bien. Trabajo administrativo de recolectar información. ¿Y cómo hace para recolectar información la burocracia? Hace algo que yo odio mucho de la burocracia, que es controlar el tiempo. Controla nuestro tiempo. Todo trámite burocrático supone tu tiempo.
Cualquiera que haya hecho un trámite que te digan, ¿es sencillo? Mientras más sencillo, más expensa es tu tiempo. Ya con solo el hecho de decir, sacan tu RIM y no. Claro. Bueno, pero ese control de tiempo es un control del sujeto, es un control del ciudadano. Usted tiene que quedarse aquí y dar información. Pase 2 años sin trabajar hasta que lo llame. Muriéndote de hambre, ahí estás tirando una cara. Viviendo las rocas. ¿Y cómo logra controlar tu tiempo? Con normativas. Se han creado leyes específicas para darle poder a la burocracia. Para que haya soberanos burocráticos. Ya no hay reyes, pero en la burocracia hay soberanos. Eso lo sabemos muy bien. Porque tenés a alguien que si quiere que no pase algo, no pasa. Y queda ahí archivado. Genera soberanías. Genera un poder y algo que se llama la profesionalización de la ciudadanía. Ciudadanos profesionales, ciudadanos que dicen ser más ciudadanos que vos, ciudadanos que saben ejercer la ciudadanía. ¿Cómo que no sabe dónde está la fotocopia BH que tiene que traer el lunes entre las 7 y las 7:15? Tiene que ir al tercer piso los jueves a las 14 horas y sacar el formulario rosa. Es obvio. Y entonces te dan una cuestión, un tecnicismo y una profesionalización como si fuese obvio, que uno nunca va a estar actualizado, porque encima la burocracia cambia constantemente. Cada vez que se vuelve práctica o eficaz, se modifica para volverse ineficaz y poder garantizar, controlar tu tiempo y tener tus datos. 2 cosas. Dócil, al 100%. Todos nosotros pasamos por eso. Todos nosotros nos hemos enojado con un burócrata. ¿Nunca les ha pasado? Ahí está. El departamento de alumnos no podemos darte certificado porque nos hace falta la firma y ahí tenés que esperar. Al soberano. Pero la estoy viendo ahí como un sándwich. Es como el relato salvaje. Bueno, como Popita Rodríguez. Exactamente. Y lo gubernamental es una red de organismos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, bla, 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 que a través de distintas técnicas y estrategias crean los ciudadanos que necesitamos. ¿Quién decide lo que necesitamos? El Estado. O sea, crean los ciudadanos que necesitamos, dígase que necesita el Estado. ¿Y cómo hace esto? Le pide la información a la burocracia y le dice, a ver, ¿cuántos iletrados tenemos? ¿Qué sé yo? 2 millones de analfabetos. Muy bien, voy a crear un programa de alfabetización con estos textos que hemos diseñado para que aprendan a leer y escribir. Ustedes dirán, pero leer y escribir te puede liberar. Sí, pero también te puede encadenar. ¿No? Eso lo sabe muy bien Gramsci con la cultura hegemónica, que si vos lees los textos adecuados, sos dócil y servicial toda tu vida. Entonces, produce el ciudadano que necesita ciudadanos ingenieros, y bueno, ponemos financiamientos a las ingenierías. ¿Y cuántas ingenierías tenemos? Vamos a la burocracia y preguntamos, a ver, ¿dónde están las mejores escuelas de ingeniería? Necesitamos humanistas, la gente está muy deprimida. Bueno, ponemos plata. ¿No les parece una casualidad enorme que tras una pandemia y el incremento abrupto de depresiones y crisis nerviosas y psicológicas, ahora el Estado argentino está financiando las humanidades, creando carreras de investigador en filosofía en CONICET que no existen en los últimos 70 años que trae CONICET? Nunca existió esa carrera, ahora existe. Uno decimos, es por las luchas. Y yo digo, es el Estado, hijo de su madre, que está creando los ciudadanos que quiere crear. Bueno, pero puede ser una herramienta para hacer algo. Obvio. O sea, hay huecos en esto. Usted es defensora de Butler. Butler dice eso. En la repetición de la norma, hay aleatoriedad. Yo en ese sentido soy muy fatalista porque odio lo gubernamental, entonces cada vez que el Estado dice algo yo sospecho inmediatamente. Si ahora sos Pero, ahora tenemos esto.
filosofía. Claro, pero está la carrera de investigación en filosofía con CONICET, nunca existió eso. Es una locura. Sí, es asistente, nivel bajo, pero está. Y yo, fuera de la parodia y de cómo me apasiono con mi odio, es verdad. También con la alfabetización uno puede emanciparse y liberarse, pero no es la norma general. La norma general va a ser que vamos a crear ciudadanos como el Estado espera. Y puede ser que logremos ser 1 o 2 independientes y el Estado, como es muy rápido, dice: ¿qué tal si das un cursito? Y decís: ¿cómo? Sí, te pago un cursito para acá, ¿no? Y de repente te convertís en un intelectual vaca sagrada del Estado, Darío Zeta, por ejemplo, y después decís: pero no se parece mucho lo que dice este intelectual crítico con lo que está diciendo el Estado. Y decís: bueno, pasa que defiende su política. Sí, yo no discuto la política, digo que el Estado se sale de vuelta con la suya, no importa cuál sea. Yo no estoy pensando en las personas del Estado, estoy hablando de la lógica del Estado, ¿se entiende, no? Y acá es diferente la rama política, ¿no? Ya voy a hablar de lo político de la política, como dije, todavía no estoy llegando, estoy hablando de cómo se va organizando esto. Porque lo único que le interesa al Estado era una cosa, ¿cuál era? El poder. No, la igualdad. Ah, No, el poder no. El Estado ya tiene poder, si no, no sos poder, si no sos Estado. no sé. El Estado le interesa la igualdad y va a hacer lo necesario para garantizar esa igualdad. Y para eso tengo que producir ciudadanos. ¿Y cómo sé que un ciudadano necesito? Voy a la burocracia. ¿Se entiende? Es una maravilla. Un aparato Eso. de ingeniería bastante. Claro, exactamente. Eso es lo que dice Foucault. Entonces el Estado se presenta como total. Está en todas partes. Si no, no es Estado. Como objetivo. Por supuesto que el Estado es objetivo. El Estado tiene una constitución que establece los fundamentos universales de su meta, los derechos humanos, la libertad de la gente. Pienso en el conocimiento, ¿no? ¿Cómo es el de Brasil? ¿Libertad y progreso? Sí, Orden y progreso. Es el positivismo puro. Y vos decís, ya, bien ahí. Pero los argentinos no estamos tan lejos de eso porque dice, ¿han estudiado el preámbulo en la secundaria? Los representantes del pueblo argentino, y de repente te pone una cuestión objetiva así como que en algún momento hubo ese acuerdo. Y encima legítimo, porque hay un consenso constante de que eso es así. Hay leyes, y muchas leyes que nacen nos gustan, las apreciamos, las esperamos, marchamos por la calle a favor de ellas. Le dimos más legitimidad a un Estado legítimo y le dimos más fuerza para que establezca la igualdad. Hay un pacto constitucional. El Estado nos cuida. Y Argentina, en uno de sus peores momentos de historia, logró un eslogan que para mí logra resumir esta tensión. Yo argentino. Ya. Pues ese poder así. La última idea, y con eso hacemos un recreo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Acá entra en juego la acción civil, nuestras acciones, nuestras prácticas. Y hay dos formas de actuar. Podemos actuar desde la política y desde lo político. Lo político. La política y lo político no son lo mismo. El que dice que son lo mismo lo arreglamos en una partida de ajedrez, porque si voy a las piñas me voy a perder. No soy buen peleador. Tampoco en ajedrez, elegí mal el porte. El truco, vamos a la partida. Ahí creo que puedo ganar. El Counter Strike. La gente sigue jugando Counter Strike. Bueno,
La política y lo político. No piense que voy a terminar arriba, voy sigo bajando. No es que los voy a subir emocionalmente con un lenguaje esperanzador, no. La esperanza para el viernes próximo, cuando veamos a Hannah Arendt, que ella es más optimista que yo. Yo epistémicamente soy optimista, cívicamente soy... defiendo la posición de Émile Cioran. Émile Cioran resume su antropología negativa de una manera muy clara. Si a mí me dieran el trabajo de Dios, dimitiría de inmediato, ¿no? Entonces si me hubiesen dado la opción de elegir la humanidad, Gaby, ¿podés ser humano o una piedra? Yo hubiese dimitido de inmediato de la humanidad y dice, no, déjame como piedra, yo con la piedra me llevo fantástico. ¿Vieron como todo, en todas partes del mismo lugar, cuando llegan al universo piedra? No sé si vieron esa película, tienen que verlo, está buenísimo. Y cuando está en la piedra dice, ay, como siento tranquilidad las piedras, sí, ay. Todo en todas partes en el mismo lugar. La que ganó 3 Oscars, excepto la ballena Brenda Fraser. También peliculón. Termina bien, muy bueno. Bueno, pues Brenda Fraser reivindicando un montonazo de cosas. La política. La política, ¿vieron cuando te dicen todo es política? Todo. Y yo digo, esta persona no estudió ética y ciudadanía. Porque la política es una actividad exclusiva del Estado. Solamente hacen la política aquellas personas que participan del gobierno, aquella gente que son, lo voy a decir lo más llano, funcionarios públicos. Si sos un funcionario público, haces la política. Si no sos un funcionario público, no. Yo, como docente de una universidad pública, de alguna manera soy un funcionario público y estoy haciendo la política. Pero como ciudadano que camina por la calle, no estoy haciendo la política porque no estoy en ninguna parte de ese tipo de trabajo. Es un trabajo profesional buscado en administrar algo. Por ejemplo, el docente administra conocimiento, bla, bla, bla. Ahí podemos discutir si se administra, se construye, lo que sea. Un gobernador hace la política. ¿Se entiende? La política es un concepto de gobierno dentro del Estado. Supone siempre algo administrativo, supone siempre algo instrumental. Por ejemplo, para que yo sea docente tuvo que salir una resolución que me reconocía en la institución de las universidades nacionales con sede en San Juan, que Gabriel Parabano es docente. De esta cátedra, no de todo. Si no existía eso, yo no puedo estar acá. O sea, puedo estar acá, pero estaría como un loco que tendría que echar, o sea, no tendría sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, una de las maneras de actuar cívicamente es haciendo la política, pero es haciendo en los lugares públicos donde el gobierno tiene injerencia. En contraposición, tenemos lo político, que ahí sí podemos decir, desde la perspectiva ética cívica, que todo es político. Porque lo político es una manera de vincularnos socialmente. Donde hay vinculación social, hay actos políticos. ¿Se entiende? ¿Y cómo pueden ser estos vínculos? Y pueden ser de 2 estilos. Como conflictos. ¿Ibas a preguntar algo? ¿No? Como conflictos, por ejemplo, yo contra mi vecino o marchando a favor de... en contra del racismo institucional, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Un conflicto que tengo. O puede ser a través de las decisiones. Las decisiones es a través del consenso. Entonces, decidimos entre todos tal cosa. ¿Bien? ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos decidir entre todos? El recreo. El menú de fin de curso. El menú, también. Todas son formas de vincularnos. ¿En qué diferencia este vínculo social con todos los otros vínculos sociales?
que este impacta en cómo nos ordenamos como sociedad, como micro sociedad, como mediana sociedad, como gran sociedad. Cuando vos tenés una sociedad como esta aula o este curso y tomamos decisiones o conflictos y a través de ello nos vinculamos, estamos haciendo cuestiones sobre lo político. ¿Se entiende? Ahora, lo obvio es que están entrecruzados, porque son los mismos sujetos que están en la política, en lo político, pero no todo sujeto que está en lo político está en la política. En este caso, el único sujeto que está en este ámbito, en la política, soy yo. Pero yo también estoy en lo político. Pero ustedes no están en la política, pero sí están en lo político. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Pero no sé, por ejemplo, yo sé que vos, Pilar, trabajás en la escuela. Vos también trabajás en la universidad, ¿no? Ustedes dos también, cuando están en ese rol, están haciendo la política. Encima de eso, dura en el acto. Cuando no estás... Por eso las titularizaciones, los interinatos tienen periodos y horas específicas. Porque es algo exclusivo. Pero en el caso del paro, por ejemplo, no estar en el aula de salud. Bueno, esa es una acción cívica que, dependiendo de cómo lo interpretamos, puede ser una acción cívica desde funcionarios públicos, los docentes, que están buscando una nueva vinculación social. Es decir, desde la política crear un espacio de lo político. Pero también, ante los docentes puede haber gente no docente, como ha pasado. Yo he estado ahí haciendo paro y he visto que ciertos negocios se acercaban y decían, si ustedes nos hacen el pedido, le traemos la comida acá para que no se tengan que ir, le hacemos un descuento, pues entrar con la lucha, o hacen vaquitas para que la gente haga la vigilia, ¿no? Pero son, qué sé yo, hijos de docentes quizás, no sé, pero no son docentes, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo va cambiando la cuestión. O cuando justo el guardia del centro cívico no puso la llave en la puerta para que se pudiera entrar. ¿Y ahí? ¿No? ¿Se dan cuenta? Bueno. Sé que está